porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. ¿Cómo podré no amarte si la creación te adora? Reyes y reinos te honran, Hijo de Dios, solo por ti vivo, Señor. Tú me has hecho libre, tu luz es quien me guía, como una llama que arde, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti vivo, Señor. Cantaré, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. ¿Cómo podré no amarte si la creación te adora? Reyes y reinos te honran, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti vivo, Señor. Cantaré, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Cantaré, haciendo música del cielo, cantaré, gozoso porque escuchas mi voz clamar y alabar. Cantaré, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Dice Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles.
puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, don de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, don de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tú brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tú brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Amén. Solo Dios puede salvarnos. Querida iglesia, saludos. Esperando que Dios, que está con nosotros por medio de Cristo, siga dándonos consuelo y fuerzas en este confinamiento. Todas las iglesias que estamos reunidos tomando Efesios, pues estamos muy contentos de estar aprendiendo por medio de esta hermosa epístola sobre la iglesia y sobre la centralidad que tiene Cristo en la vida de los creyentes. El día de hoy vamos a estudiar 3 riquezas espirituales que tenemos en Cristo. 3 riquezas espirituales que tenemos en Cristo. La primera riqueza que tenemos en Cristo es la de su amor. En Cristo tenemos la riqueza de su redención y en Cristo tenemos las riquezas de su perdón. Amor, redención y perdón. Riquezas con las cuales nosotros los creyentes contamos. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase anterior. Recuerda que Pablo empieza hablando sobre bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe bendecir a Dios porque ha sido bendecida en Cristo. Y la iglesia hoy debe estar enfocada en estar bendiciendo a nuestro bendito Dios, quien es digno de adoración y de bendición. También vimos la semana pasada que Dios nos escogió. Son los méritos de Cristo por los cuales somos escogidos, no nuestros méritos. Porque Dios nos escogió antes de la creación. No nos escogió porque haya visto en nosotros algo o algún mérito. No, nos escogió antes de ser creados. Y además sabía que íbamos a fallar. Sabía que íbamos a ser personas con muchas necesidades, con muchas carencias espirituales. Y sin embargo, nos eligió antes de crearnos. Qué hermosas son las bendiciones con las cuales hemos sido bendecidos por medio de Cristo. También recordemos que la semana pasada vimos que somos adoptados por medio de Cristo, que ahora el creyente está en una posición de hijo y de una posición de heredero, porque ahora es adoptado por medio de Cristo. Dios ha querido al creyente en el círculo más íntimo, el de sus hijos. Y también recordemos, hermanos, que debemos valorar y apreciar la iglesia, porque la iglesia surge
de los propósitos de Dios. Antes de ser creado el universo, Dios ya tenía en la mente la iglesia. Entonces hay que valorarla, hay que protegerla, hay que pues estar muy agradecidos con la iglesia. Y hoy vamos a ver pues 3 riquezas espirituales que tenemos en Cristo. La primera, en Cristo tenemos las riquezas de su amor. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Son los 2 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, pues dice la Biblia que la iglesia tiene el propósito de la alabanza de su gloria con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, recordemos, Pablo comienza en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la primera persona de la Trinidad en relación con la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en una relación de Padre e Hijo. Recordemos en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, el creyente que es adoptado tiene esa relación de hijo con el Padre, modelada por Cristo, por la eternidad. Bueno, ahora el creyente cuenta con esa gran bendición, la bendición de tener una relación de hijo con el Padre. En este versículo dice, en el amado. Aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Recordemos que dice Marcos 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el amado. Vemos a Cristo en este contexto obedeciendo la voluntad de Dios, bautizándose e identificándose con los hombres, identificándose con nosotros que somos pecadores, que necesitamos ir a Dios y ponernos en paz. Bueno, Jesús se bautiza y así se identifica con nosotros. Pero Dios lo confirma desde el cielo con una voz. Este es mi Hijo amado. Entonces, aquí pasa algo muy precioso. Porque si Jesús es el Hijo amado, recordemos que dice Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así como Jesús, Hijo de Dios, en relación eterna con Dios, y Jesús, el amado de Dios, déjenme decirles, nosotros contamos ahora con ser hijos de Dios, pero también ser los amados de Dios. Qué bendición tan grande del amor de Dios, que ahora somos amados en el amado. Qué bendición tan grande. En Cristo tenemos las riquezas de su amor, porque como creyentes somos amados en el amado. Bueno, así como Dios, pues es Padre de Jesús y Jesús es el amado, mira qué bendición tan grande. Ahora somos hijos y somos amados de Dios. Cristo es el amado y Cristo es el amador y la iglesia es amada. Y eso es algo que nos va a recordar más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 5, cuando exhorta a los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Así como el amado ama a la iglesia, el matrimonio, el hombre debe amar a la iglesia. Pero bueno, eso no lo vamos a ver más adelante, Pablo. Lo que sí vemos acá es que somos amados por medio del amado y somos nosotros los amados de Cristo. Contamos con la bendición tan grande, hermanos. Hoy estamos refugiados en nuestras casas por la cuarentena. Vamos ya para el segundo mes. Pero déjenme decirles algo. Nuestro refugio está en el amor de Dios.
En esta cuarentena estamos refugiados en el amor de Dios porque somos los amados de Dios. Y cuando todo esto pase, seguiremos refugiándonos en Dios porque seguiremos siendo los amados de Dios. La medida de la riqueza de su amor por nosotros lo vemos en dos aspectos. Dice que nos hizo aceptos en el amado. En la traducción textual dice, de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Es decir, que en el grado de tan alto sacrificio por Cristo para salvarnos, vemos cuánto nos ha amado, porque es parte de esa gracia la cual nos muestra tanto amor. Dios dio a su único Hijo, quien es Rey del universo, para que derramando su sangre en la cruz y sufriendo una inimaginable agonía y muerte para rescatarnos, ser nosotros aceptos en el amado, recibir pues esa gracia de su sacrificio por medio de Cristo. Entonces, qué extraordinario grado de amor quien da a su unigénito para salvarnos. Qué gran Dios, qué gran amor. Y la segunda riqueza que nos muestra esta medida de amor es que dice en Romanos 5, 7 y 8, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran amor, hermanos, que da la vida de su Hijo por amor y lo hace en un estado de enemistad, cuando nosotros éramos enemigos de Él, viviendo bajo el dominio del pecado. Es decir, por los méritos de Cristo somos salvados y no por nuestros méritos. Contamos, hermanos, con las riquezas de su amor. Pensemos en ello. Dios se da a sí mismo y todas sus bendiciones para bien de los creyentes, sin considerar ningún mérito de nosotros. Esto es extraordinario. Somos amados de Dios, hermanos. Debemos caminar con la fuerza, con la potencia, con la confianza de saber somos los amados de Dios por medio del amado, que es Cristo. Y esto por su soberana voluntad. Es por los méritos de Cristo, no los nuestros. Entonces, contamos con las riquezas del amor de un Dios que es todopoderoso, del amor de un Dios que es omnisciente, con el amor de un Dios soberano. ¡Wow! Debemos caminar confiados en este tiempo que nos exige mucho, hermanos. Confiados en el amor que nos tiene Dios por medio del amado. Nos ha hecho los amados también a nosotros. Entonces, refugiémonos en esta cuarentena. Sí, no solo en nuestras casas. Refugiémonos en el amor que nos tiene Dios tan grande y tan potente y tan espectacular. Ese amor que es un amor de sacrificio, un amor perfecto, un amor incondicional. Disfrutemos de ese amor, hermanos. Refugiémonos y fortalecémonos en ese amor que nos tiene Dios. No podemos tener un concepto menor del amor de Dios que el que nos muestra en las Escrituras. Su amor es infinito, hermanos. Nosotros no podemos estar, no se escuchará a Dios, nos estará amando, estará con nosotros. A ver, tú eres Dios te considera también el amado. Gracias al amado que es Jesús. Nos considera los amados y su amor es infinito, sin medida, sin límites. ¿Cómo no confiar, hermanos? ¿Cómo no caminar victoriosos en este mundo tan oscuro y tan falto de amor? Bueno, pues vamos a vivir con confianza en nuestras vidas, ahora en el confinamiento, pero sobre todo el resto de nuestras vidas, hasta donde Dios quiere llevarnos, porque somos los amados de Dios. Contamos con esa gran bendición de su amor eterno. Estamos estudiando 3 riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Ya vimos la primera, en Cristo tenemos las riquezas de su amor. Ahora veremos que en Cristo tenemos las riquezas de su redención, versículo 7 de Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Wow!
¿En quién? Dice la Biblia, en quién tenemos. ¿A quién se refiere? ¿Quién es en quién? Bueno, la versión Dios habla hoy nos la aclara. En Cristo. En Cristo el creyente tiene redención de sus pecados gracias a la preciosa sangre de Cristo. ¿Y redención qué es? Que el creyente es rescatado por la sangre de Jesús, que el creyente ha sido liberado pagando un precio, y el precio ha sido de ese rescate la sangre de Cristo. Somos liberados por el pago de un rescate y la liberación. ¿Y de qué somos liberados? Pues del poder y las consecuencias del pecado. Somos rescatados de la ira de Dios. Y entonces Dios en su amor nos adquiere pagando el precio de nuestro rescate para adoptarnos y para hacernos los amados. Por eso es que en Cristo tenemos las riquezas de su redención. Pero recordemos, hermanos, ¿qué dice Juan 8, versículo 34? Juan 8, 34. Jesús le dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Entonces, hermanos, aquí Jesús está asegurando algo. De cierto os digo, dice la Biblia, o como dice la versión de Jerusalén, en verdad, que literalmente Jesús está diciendo, amén, amén. Es una declaración de certeza y lo que nos está asegurando Jesús es que todo el que peca es esclavo del pecado. Y en ese contexto ya no importa si era gentil o era hebreo. Todo el que peca se encuentra en un estado de esclavitud por el amo a quien le sirve, en este caso, el pecado. Este es uno de los dichos más notables que Jesús pronunció. Es esclavo porque está totalmente dominado por su amo, que es el pecado, quien controla la vida de los que están lejos de Cristo, controla sus pensamientos, sus miradas, sus acciones, sus intenciones, el amo. En este caso, quien peca, su amo es el pecado. ¿Por qué? Porque ese amo ha derrotado la voluntad de su esclavo. Bueno, esos éramos nosotros, hermanos. Esclavos completamente del pecado. El pecado era nuestro amo y nosotros seguíamos su voluntad. Entonces, hermanos, hemos sido rescatados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Contamos con las riquezas de la redención, porque ahora nos ha quitado de ese reino oscuro y nos ha trasladado por medio de la redención al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tú eres muy bendecido, hermano. Eres amado por Dios, eres rescatado por Dios. Ahora bien, por eso en Cristo hay redención, sacar a la persona de la esclavitud del pecado, de las potencias de la maldad que tenían esclavizadas a las personas, pagando el precio del rescate por medio de su sangre. Somos libres de la culpa gracias a la sangre de Cristo. Así como somos libres del pecado, déjame decirte, hermano, también somos libres de la culpa. Es muy triste ver a creyentes que son redimidos nada más y nada menos que por la sangre de Cristo, caminando culpables. Hay un momento. Dice en Romanos 3:24, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Dios nos ama mucho, su amor eterno, su amor es perfecto y nos declara inocentes. No nos pide nada a cambio por medio de Jesucristo. Es decir, que somos redimidos por los méritos de Cristo, no por ningún mérito nuestro, por la voluntad preciosa de Dios y por su gran amor. ¿Cómo ponemos en práctica esto, hermanos? Bueno, cuentas con una de las más bellas y poderosas riquezas de su gracia, la redención. Ser rescatado por medio de la sangre. Dime, qué posición tan grande la que tenemos, ¿verdad? Veíamos la semana pasada, somos hijos de Dios, vemos ahora y somos elegidos por Él y somos
también predestinados por Él, y ahora vemos que somos amados por el amado, contamos con las riquezas de su amor, contamos con las riquezas de este hermoso rescate que es la redención que tenemos por medio de Cristo, gracias a su sangre. Somos, hermanos, muy bendecidos. Nos debe esto llevar a tener vidas de gratitud entregadas a Dios. Vidas que debemos estar agradeciendo ahorita en esta cuarentena, en estas circunstancias donde para muchos pues se nos asoma una crisis y situaciones complicadas. Sí, pero ¿sabes qué? Gracias, Dios, porque contamos con lo más valioso que puede contar el hombre, la redención y tu amor. Somos muy bendecidos. Y fuera de culpa. Dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, ahora que somos rescatados, vivamos mostrando ese rescate con obediencia, ¿verdad? Agradecidos, entregados completamente a Dios, ya sin la esclavitud de rencores. Qué triste sería que en esta cuarentena nosotros sigamos nutriendo nuestros corazones de situaciones esclavizantes como el odio o como la inmoralidad o como el orgullo o los pleitos o las griterías. Somos libres de todo eso, vivamos libres gracias a la redención que tenemos en Cristo Jesús. Quien es redimido no puede ser vencido por el pecado. No podemos vivir culpables cuando ya hemos sido redimidos, hermanos. Un creyente redimido camina sin culpa, con la libertad que eso nos da. Hoy, ¿qué te esclaviza, amigo? La inmoralidad, la mentira, el odio. Bueno, Cristo puede liberarte, Cristo puede redimirte, Cristo pagó el precio para nuestro rescate por medio de derramar su sangre en una cruz. Tienes que volverte a Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que oír y creer en su palabra. Recuerda que estamos estudiando 3 riquezas espirituales que tenemos en Cristo. La primera fue que en Cristo tenemos las riquezas de su amor. Cuentas, hermanos, con las riquezas de su amor. Ahorita hemos visto las riquezas de su redención. Cuentas con las riquezas de su gracia, que es la redención, hermanos. Y concluimos que en Cristo tenemos las riquezas de su perdón. Las riquezas de su perdón. Efesios 1, versículo 7, en el mismo versículo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El creyente cuenta con el perdón, con la liberación, con la remisión de los pecados. Es liberar al pecador del pecado, cancelando totalmente las deudas. Ese es el perdón. Cancelando completamente la deuda que teníamos contra Dios. Cuando perdonamos una deuda o una ofensa o un daño, no exigimos un pago de ajuste, si no, no sería perdón, ¿verdad? Cancelamos completamente la deuda. Eso es ser perdonados. Cuando alguien es cancelada completamente la deuda, yo no sé si a ti te ha pasado, de repente estamos debiendo y el deudor dice, ¿sabes qué? No dice, págame algo y ya quedamos a mano. No, dice, ¿sabes qué? He decidido, no me debes nada. Y siéntete como no me debes nada y te trato como no me debes nada y el tema ya no sale. Y tú dices, wow, cuánta libertad, cuánta gratitud, cuánta bendición hay detrás del perdón. Claro, pues fíjate que Jesús, en aquel en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, hermanos. Somos bendecidos por el perdón de Cristo. Contamos con las riquezas del perdón de Dios. El perdón supone, hermanos, gracia. Por eso es que el perdón es las riquezas de su gracia. La gracia da perdón. Si tú me hieres, la gracia te absuelve por completo. Eso es el perdón. Yo no te demando, no, es porque es el perdón. Yo te perdono. Eso es el perdón. La gracia
da lo que alguien no merece. Qué hermoso es el perdón cuando merecemos algo, cuando nos da algo que no merecemos. Pensemos que en la misma palabra perdonar aparece esa palabra donar, perdonar. A veces hay que donar, a veces hay que acceder y donar, ¿no? Y dar por gracia sin pedir nada a cambio, ¿no? Un perdón es el perdón es quitar completamente la deuda. No pasa nada. No es saldar cuentas, el perdón es vamos a saldar cuentas, no. Es abandonar el derecho de una compensación. Ese es el perdón. Yo agradezco mucho a los hermanos que tienen ese seno y esa vida y ese entendimiento, que han sido perdonados por Jesús y que son prestos para perdonar. Vayamos por ese camino. Dice en Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Es por medio del nombre de Cristo que podemos recibir el perdón de pecados. Pero todos los que creen en él, todo el que cree en él. El único medio de salvación es poner la fe en Cristo, tener nuestra fe en él. El perdón se obtiene solamente por fe, pues está en Cristo, Efesios 7:1, por las riquezas de su gracia, de poner la fe en la gracia de Cristo. Amigo que estás escuchando, necesitas poner tu fe en Cristo. Y nosotros como creyentes necesitamos, hermanos, ver y tener mucho cuidado que toda nuestra fe esté puesta en Cristo, que nos perdona, nos quita de deudas y nos quita de culpa. Qué hermoso es esto, ¿no? Tenemos amor, somos los amados, recibimos todo el amor perfecto de Dios, somos redimidos, somos comprados, liberados de la esclavitud para ponernos ahora en el reino de su Hijo amado y contamos con el perdón eterno de Dios. Tú cuentas con las riquezas celestiales más grandes, hermanos. Debemos estar muy agradecidos en este tiempo. Dice en Isaías 43, versículo 25, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Wow! Solo Dios tiene la autoridad, solo Dios tiene el poder, solo Dios puede perdonar el pecado y borrar la culpa. Y lo hace para su gloria, para llevarse toda la gloria. Él perdona porque es el único que tiene autoridad de perdonar completamente los pecados, como es el único que puede rescatar el pecado al hombre. Pensemos en las riquezas de su perdón por medio del amado, hermanos. Después que Dios ha perdonado los pecados, su actitud y su trato hacia esas personas ya no está manchado por la culpa ni el merecimiento del castigo. Es hermoso el perdón de Dios, porque antes éramos sus enemigos, vivíamos bajo el pecado, estábamos muertos espiritualmente, no nos importaba su voluntad, éramos enemigos de Dios. En esos tiempos Jesús dio su vida para rescatarnos, para perdonarnos. Cuando más necesitábamos de su perdón, cuando más éramos sus enemigos, Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Y ahora que somos perdonados, nos pone en una condición ya no de enemigos, sino de adoptados hijos suyos, de amados por medio del amado, de redimidos, rescatados pagando el precio de la sangre de su Hijo para obtenernos y mantenernos en el círculo más cercano de Él, su familia. El perdón nos hace tener una relación extraordinaria con Dios. Imagínate que somos rescatados por Dios, pero no perdonados. Dice, ok, ya te rescato del pecado ya, pero no perdonados. No podríamos tener una relación con Dios. Qué triste sería, qué contradictorio. Somos rescatados, pero no perdonados. ¿Qué hace el perdón?
restaura la relación entre dos. Qué hermoso es ver relaciones restauradas por medio del perdón. Bueno, pues debemos entonces reconocer nuestra necesidad del perdón constantemente. Porque, hermanos, somos de una naturaleza caída. Constantemente tenemos que regresar y regresar a meditar si somos perdonadores, si estamos perdonando. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en esa oración de los discípulos o el conocido Padre Nuestro. Dice Jesús, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho el mal. Mateo 6, versículo 12. Pero si vamos más adelante al versículo 14 y 15, dice Jesús, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en los cielos los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Como creyentes, hermanos, debemos estar prestos a perdonar. ¿Acaso no necesitamos del perdón de Dios? ¿Acaso no es una riqueza espiritual el perdón de Dios? Bueno, necesitamos perdonar también nosotros, estar dispuestos completamente a perdonar, a dejar saldada esa cuenta, perdonar por completo, olvidar por completo el ser heridos, el ser traicionados, el ser ofendidos. Bueno, vamos a aplicar esto, hermanos, en nuestras vidas. Como conclusión, bueno, tú no solo cuentas con ser adoptado por Dios, sino también eres el amado de Dios, gracias que somos aceptos en el amado que es Cristo. El grado de amor que le costó fue la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Abre los ojos, hermano. Date cuenta de las riquezas espirituales con las que cuentas. Ya no eres esclavo, pues Dios te liberó pagando el precio con la sangre de Cristo. Imagínate lo que significas para Dios. Podemos saber cuánto aprecias la redención por cuánto aborreces el mal. Y podemos saber cuánto aprecias el perdón de Dios por cuánto tú perdonas a los que te han ofendido. Preguntémonos, hermanos, ¿apreciamos esas riquezas que están en el amado y estamos amando incondicionalmente? ¿Estamos amando sin reservas? ¿Estamos amando con sacrificio? ¿Estamos valorando la riqueza de la redención? ¿Aborrecemos cada vez más y más el pecado? ¿Estamos reaccionando a las riquezas de su perdón y somos rápidos, prestos para perdonar y apreciamos el perdón de Dios y caminamos sin culpa? Amigo, que estás escuchando esto, tú necesitas experimentar reconciliación con Dios, perdón de pecados. Pues vuélvete a Dios, arrepiéntete, escucha la palabra de Dios, ten fe en el mensaje del Evangelio y ponte en contacto, amigo mío. Iglesia, Dios te bendiga y concluimos con una oración. Bendito Rey, gracias Dios que nos quisiste hacer tus hijos, que en el amado nos has hecho tus amados y contamos con ese amor perfecto tuyo. Eso nos llena y es el refugio de nuestras vidas. Gracias por rescatarnos. Nosotros no podíamos liberarnos, éramos esclavos, Señor, una vida triste, una vida de muerte espiritual. Tú nos diste vida, nos rescataste con la sangre de Cristo, nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Gracias y gracias por tu perdón, Dios. Disfrutamos de tu perdón. Tu perdón también es un refugio. Ayúdanos como iglesia a perdonar unos a otros y Dios en este confinamiento, pues poder ser, Dios, personas que demuestran su gratitud en palabras, en oraciones, en adoración, pero también en un aborrecimiento al pecado, en un amor incondicional a los demás, Dios, y en una disposición de perdonar. En nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.